Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Diálogo Abierto. Todos estamos preocupados. La situación no está siendo fácil y realmente nosotros seguimos insistiendo en la calidad, la eficiencia de la respuesta en esta emergencia. Y en este contexto, el coronavirus nos está pasando una factura y uno de los temas importantes que han tenido lugar en el debate de los medios de comunicación ha sido el tema justamente de la urgencia de comunicar bien y organizarse mejor. ¿Estamos realmente llegando con este mensaje? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es solamente responsabilidad del Estado o es responsabilidad de todos? ¿Cómo y en qué forma podemos realmente hacer la diferencia? Invitados muy especiales, como se ha anunciado, pero antes de entrar al tema del programa, vamos primero a saludar a nuestros amigos de UCI Noticias, que a través de la red de UCI Noticias estamos llegando a todo el país a través de canal 18.1, señal abierta, televisión digital, canal 15, cable más, 715, estamos con el 516 de Claro TV y canal 1 de Win TV. Y en el caso nuestro, en este momento, pues reiteramos nuestro reconocido agradecimiento a todos los medios de comunicación de la red de la Agencia de Noticias para la Infancia, que vienen realmente semana a semana haciendo eco de esta convocatoria, de este llamado, de este pronunciamiento en las diferentes regiones, Cutibalú, Radio Guaitará de Huancavelica, la región en Arequipa, en fin, realmente estamos haciendo noticia y desde aquí les damos un agradecimiento realmente y un reconocimiento muy especial por hacer el esfuerzo de poner la infancia y la niñez en la agenda política y social del país. Y gracias a ustedes por estar con nosotros. Bien, frente a esta situación, yo quiero en este momento presentar pues el tema, ¿no? Y nuestros invitados del día de hoy. Entonces, como ya se ha anunciado, pues en este tema, la crisis, este tema urge demandar una atención prioritaria para los más vulnerables, quienes se han visto y vienen siendo afectados por los daños colaterales de la pandemia. Para ello, en primer lugar, es trascendental que haya mensajes claros y precisos que lleguen a la población para generar entendimiento sobre lo que realmente se quiere cambiar en el comportamiento de las personas. Es por esta razón que hemos visto por conveniente invitar a personas que realmente de gran alcance y llegada en el contexto de esta discusión pública, y para nosotros es muy grato anunciar pues que luego vamos a tener la presencia de Raúl Tola, escritor y periodista, que desde España estará con nosotros. Entonces también estará el doctor Carlos Basombrío, quien es analista político y experto en temas de seguridad, exministro del Interior, y también nuestra querida amiga Rosana Mendoza, que es catedrática de la Universidad Ruiz de Montoya y integrante de Foro Educativo. Todos ellos estaremos juntos para analizar justamente cómo realmente podemos atender esta urgencia de comunicar mejor y cómo organizarnos también mejor para hacer frente a esta pandemia que realmente nos está pasando la factura. Y a propósito de pasar la factura, pues en este momento yo quiero comentar un diagnóstico sobre la situación. ¿Cuál es la situación en la cual estamos viviendo en este momento en relación a la pandemia? Entonces, la pandemia, a la fecha, más de un millón de personas se han contagiado por la coronavirus 19. 39,000 personas han fallecido por esta enfermedad, según reporta el MINSA. A diario, los contagiados por el coronavirus superan los 3,000 y más de 100 fallecidos. No se reportaban más de 100 muertes desde el 27 de septiembre del año pasado. De acuerdo a la plataforma Open COVID-19 Perú, de todas las edades hay un aumento muy alto por el nuevo coronavirus, como en jóvenes de 20 a 39 años y de 30 a 39 años. Desde la PCM informaron que antes una eventualidad de llegar a una situación de extrema obligaría a regresar a una cuarentena focalizada.
la región de Lima Metropolitana presenta el mayor caso de positivos, con 443.592 contagiados. Arequipa, Callao, La Libertad y Piura superan los 40.000. En ese contexto, pues este es un panorama que nos llama la atención y que realmente queremos ponerlo en el contexto. ¿Qué podemos hacer mejor para poder realmente comunicar y organizarnos para hacer frente? Esto no es solamente un problema del gobierno, este es un problema de todos como país y tenemos que estar al tanto con esta situación. Frente a esto, hicimos un esfuerzo importante. Y esto realmente es un honor y un orgullo para nosotros y creo que para ustedes presentar al doctor Uriel García, miembro directivo de Inversión en la Infancia y además Premio Nacional de Infancia. Él fue hace poco condecorado con la Orden del Mérito por servicios distinguidos en el grado de Gran Cruz por su vocación de servicio en el campo de la salud. Recordemos que en el 2013 fue reconocido con el Premio Nacional de Infancia, como ya lo mencioné anteriormente. El doctor Uriel García señaló que hemos priorizado a la infraestructura y no al ser humano, y hoy estamos pagando la cuenta. Además, en la historia del Perú, nos hemos enfrentado varias veces a este tipo de crisis, como contra la viruela y otras epidemias. Por supuesto que podemos, nos da el mensaje, enfrentar esta crisis siempre y cuando contemos con un sistema de salud, con una pirada de niveles de atención en donde la base sea la atención primaria. Entonces, vamos en este momento con mucho orgullo presentarles esta entrevista exclusiva que hicimos al doctor Uriel García. Adelante, por favor. Por supuesto que hay forma de resolver siempre y cuando se tenga una estructura de instalaciones de salud, tal como se aconseja en los modelos sanitaristas, tener una pirámide de niveles de atención en donde en la base, que es más ancha, están la atención primaria, que es sumamente importante, dicho sea de paso, y que una buena parte de los contagiados pueden ser atendidos en ese nivel. Luego existe un segundo nivel ya con consultorios y un tercero, un cuarto, un quinto, hasta llegar al hospital y al Instituto de Investigaciones. Aquí entre nosotros, desafortunadamente, históricamente, tal como han enfatizado críticos del modelo de atención del Perú, se comenzó al revés, se comenzó construyendo hospitales y descuidando los niveles de medios de atención, descuidados, creo que inclusive hasta ahora, de tal manera que si estuvieran bien reforzados los niveles bajos y funcionando eficientemente, no tendríamos esa espantosa e inhumana invasión de los hospitales con enfermos, y una buena parte de ellos deberían ser atendidos en esos niveles, si es que realmente existieran. Hace años hicimos un estudio en un hospital grande, uno de los más grandes del mundo, dicho sea de paso, no quiero mencionar el nombre, y en donde se podía establecer si ese enfermo de esas camas que estaban al 100% ocupadas
ese día podía estar en su casa o en niveles más atenciones, de atenciones menos complejas, resultaba que el 78% de los pacientes podían estar o en su casa o en consultorios más de menos complejidad que un gran hospital. Y en otras partes del mundo los hospitales de ese nivel, de casi al final de la pirámide de los establecimientos de salud, deben estar solo al 60% de su hospitalización. El resto se tiene que cuidar, porque deben existir niveles de atención menos complejos y menos caros que los hospitales. Hay hospitales en los cuales el enfermo en emergencias ya no hay camas y tienen que pasarle unas mantas en el suelo y ponerlos en el suelo. Eso se debe pues a una falta de esa pirámide de atención. Hemos descuidado al pequeño consultorio, al pequeño centro de salud, al pequeño centro más complejo de salud con máquinas de rayos X y con médicos que no sean radiólogos, sino médicos que sean capaces de interpretar una radiografía de manera adecuada, y si no puede diagnosticar porque hay un nódulo medio raro, saber también decir esto no lo puedo resolver, que vaya al nivel más superior. Ese tipo de estructura de salud no existe. El doctor Uriel García siempre marcando la pauta, con sus 93 años, lúcido y como siempre directo al grano, directo a la vena. Y esto creo que es muy importante. Ya conocemos del doctor Uriel García, que él siempre lo dijo. El mejor remedio para combatir la pobreza es la justicia social. Y hoy, frente a la pandemia, nos trae nuevamente esto. Comenzamos al revés. Comenzamos al revés porque hemos priorizado la infraestructura y no al ser humano, dando prioridad a la atención primaria de salud. Esto realmente va a estar en las redes y ustedes pueden compartir estas palabras del doctor García posteriormente, que nosotros indiquemos cómo y en qué forma. En este momento queremos presentar, pero ¿qué opinan? Y esto más en el marco de nuestros entrevistados. Como es tradicional, quisimos tener una encuesta en la calle, en los cuales encuestamos a algunas personas para saber cómo recibían y cuál era la claridad con que ellos entendían que los mensajes estaban llegando a ellos y qué es lo que ellos entendían como parte de esta prevención ante el contagio por el coronavirus. Vamos directamente a la reencuesta que ha hecho la Agencia de Noticias por la Infancia. Adelante, por favor. ¿Usted considera que el Estado está dando mensajes claros sobre cómo prevenir el coronavirus? No. Yo no creo en el COVID. ¿Por qué? Porque pienso que es algo que nos están influenciando con cosas negativas y nos están dañando muchas cosas, la economía, el país. No creo en el COVID. ¿Y qué opina de todas las personas que están enfermas en los hospitales, en las fuerzas médicas? Cuando una persona se queda en su casa no se muere de COVID. Cuando va al hospital se muere. ¿Por qué? ¿Y por qué van las personas entonces a los hospitales o a las fuerzas médicas? A mí me dijeron que tenía saturación y yo soy asmática y no me daba asma. ¿Cómo tengo saturación y no tengo asma? Entonces, para usted. Ahorita, por ejemplo, ya sabemos que hay una ola y empezó a subir los protectores faciales.
las mascarillas. Es nuestro apoyo. Todos los que están ahí, puro mentiras. Los que entran adentro para que entran solamente por fantasía, digamos, por el dinero, porque no hay una persona realmente que diga las cosas como son. Por mi parte podría salir, digamos, las Fuerzas Armadas para así poder frenar esto, porque no en sí no, lo mismo es, seguimos, nos preocupamos nosotros, cómo vivimos, de qué vivimos, que hay una cuarentena, cómo trabajamos. Tiene que dar mensajes claros, contundentes y que las cosas lo pongan bien claro a los televidentes, ¿cierto? Que ante todo que se cuiden, ¿cierto? Que vean las cosas como uno tiene que ver estas cosas que ahora las personas de 40 años están que se enferman, ¿cierto? Y no se sabe la respuesta por qué están que se enferman, ¿cierto? Porque hay personas de mayor de edad que tampoco no se enferman y ahí ahora las personas de 40 años se están enfermando. ¿Y de dónde está la respuesta, ¿cierto? Ese es el tema. En verdad, mucha gente irresponsable no se cuida, muchos andan en la calle con la boca abierta, lo ven el virus como un juego, como si no viera nada, es decir, la gente camina como si no viera nada, como si no pasara nada. Y esto no es así, ¿cierto? Porque estamos en una pandemia muy fuerte, muy peligrosa. El Estado, la verdad que veo que está haciendo las cosas así por cumplir, cosas que hace por cumplir. Como ya le falta poco tiempo, ya va a haber cambios, ¿no? de presidencial, está haciendo las cosas por cumplir nada más. Si realmente quiere hacer, ¿no? lo que está pasando, la ola que está viniendo, debe poner más plantas, ¿no? de aire, de oxígeno, para que no esté viniendo otro encierro, otra cuarentena. Debe haber poner, ¿no? tantas muertes que ha habido a nivel de todo el Perú, a nivel mundial, de un comienzo, hubieran puesto de acuerdo bien, hubieran hablado bien. Si saben que en Europa ya estaba el coronavirus, ¿por qué no previnieron, hubieran puesto plantas de oxígeno desde un comienzo, de raíz? Ahí se quedó, el presidente Vizcarra se quedó, habló un montón de cosas, la gente decía que él estaba bien, que él estaba haciendo las cosas bien, pero y tanta muerte ha habido, toda la plata, en vez de estar repartiendo plata del bonus, el segundo bonus, hay jóvenes que han recibido bonus, y eso no tienen ni familia, son solteros. Son jovencitos de 18, 20 años, está bien, pero hay familias que ni siquiera les ha llegado el bono. Entonces, de un comienzo hubieran hecho plantas de oxígeno para que no haya tanta muerte. Desde un inicio el Estado nunca manejó bien el tema del coronavirus aquí en el Perú. Lo primero que debió de haber hecho el presidente Vizcarra fue cerrar los aeropuertos, porque sabíamos que este virus venía del extranjero, no salió de aquí de Perú. Empezando por ahí. Segundo, no se implementaron bien las medidas necesarias y hasta ahora no se siguen implementando las medidas necesarias. No se trata de cerrar un país, se trata de informar a tu país cómo debes tú cuidarte, proteger a tus hijos, proteger tu hogar, tu familia y no cerrando puertas de empleo, porque han habido más de 1 millón de peruanos que se han quedado sin trabajo. Y hasta ahora la situación está cada vez más, hay más inconvenientes, nos ponen más trabas y cada vez la situación es insostenible en los hogares porque muchas familias pagan un alquiler, pagan colegios particulares, quizás porque los padres queremos darle una mejor calidad educativa a nuestros hijos, una mejor calidad de vida a nuestros hijos, pero no lo podemos hacer porque simple y llanamente en nuestro país nunca se manejó bien el tema del coronavirus. Buen punto escuchar la opinión de la gente y cómo está recibiendo los mensajes y entendemos por lo que ellos reclaman que hay pues una carencia de mejor información, una carencia de un liderazgo más claro y sobre todo que ellos nos dicen que no se trata de cerrar el país, se trata de informar mejor cómo prevenir y la situación cada vez es más insostenible. Vamos a un muy rápido corte, justamente con un mensaje preventivo que hemos elaborado conjuntamente con el Ministerio de Salud y luego volvemos ya con nuestros invitados especiales. Adelante. Sabes que en este momento la pandemia del coronavirus me ha hecho vulnerable. Hoy más que nunca, tú tienes que cuidarme. Porque fui testigo
de grandes cambios en nuestra sociedad. Porque yo puedo hablar sobre pasado y el presente. Porque vi la modernidad crecer frente a mis ojos. Porque fui hija, madre, ahora abuela. Protégeme, porque jugué un rol importante para el avance de nuestra sociedad. Uno, y a lavar las manos muy bien, también al revés. 1, 2 y 3. 2, y a proteger mi boca y nariz y estar muy feliz como una lombriz. 3, y a recordar los pasos atrás, quizás uno más, volviendo a comenzar. Gobierno del Perú. El Perú primero. Ya estamos de retorno, ya esperando que nuestros invitados se conecten. Ya está con nosotros el doctor Carlos Basombrío y también nuestra querida amiga Rosana Mendoza, que ya se han conectado. Los que están ya escribiendo y preguntándonos por los mensajes, sí, están disponibles, los vamos a poner en nuestra plataforma y es una contribución que queremos hacer porque hay que divulgar los aspectos preventivos en todos estos mensajes preventivos que realmente tienen que ver con población adulta, ¿qué le puedo decir? Con población en circunstancias especiales, alimentación. Son 12 videos que hemos producido que son mensajes educativos. O sea, esto es una contribución que esperamos que realmente lleguen a ser utilizados. Sabemos que ya algunas regiones nos están pidiendo. El propietario de estos mensajes es el MINSA, y es el MINSA quien tiene que promover y divulgarlos. Pero por nuestro lado ya lo estamos haciendo nosotros y estamos poniendo a disposición de los diferentes medios. Entonces, como yo les dije el día de hoy, tenemos pues a estos 3 invitados especiales. Ya está. Entonces está con nosotros, doy a saludar. Carlos, ¿cómo está? Gusto de saludarlo, bienvenido. Muy buenas tardes, un placer de estar con ustedes. Muchas gracias, muy amable, Carlos. Un abrazo muy fuerte del padre Gastón Garatea y realmente te damos la bienvenida. Lo mismo a ti, Rosana, que estás realmente con nosotros. Entonces, como ya lo había anunciado, el doctor Carlos Basombrío es analista político y experto en temas de seguridad, es sociólogo de la Universidad Católica y fue ministro del Interior. También está con nosotros Rosana Mendoza, que es educadora egresada de la Maestría de Política Social con mención en promoción de la infancia de la Universidad de San Marcos y es actualmente catedrática de la Universidad Ruiz de Montoya. Espero haber congregado. Raúl, Carlos, estamos esperando que en cualquier momento se conecte Raúl Tola también desde Madrid. Pero yo quería hacer una primera pregunta. ¿Se ha pasado las entrevistas, la encuesta en la calle, el mensaje del doctor Uriel García? Y creo que hay una cosa que para nosotros es importante. Quisiéramos tener una primera reacción de ustedes. ¿Qué está fallando en cuanto a un liderazgo y a unos mensajes que lleguen realmente a la población? Y sobre todo, ¿qué es lo que está pasando en términos de las deficiencias en organizarnos mejor? Porque esto aparentemente nos pasan la factura a nosotros, pero ¿qué es lo que realmente debemos hacer? Y esta misma pregunta la hago, Rosana, en la perspectiva de que el impacto de la pandemia está pues básicamente afectando fundamentalmente a la niñez y la infancia en estos momentos. O sea, que los padres de familia, porque no hay mensajes dirigidos a los padres de familia con niños pequeños o niños en edad escolar. Carlos, por favor. Bueno, primero quisiera, además de agradecer la entrevista, que he aceptado, pese a no ser un especialista en estos temas, porque yo no lo soy. Sin embargo, soy una persona que lo está siguiendo muy de cerca y con gran preocupación. Antes de hablarlo sobre lo que ha fallado, yo creo que hay que situarnos bien en lo difícil que es. Estamos enfrentando una pandemia que está haciendo muchísimo daño
en países que tienen mucho mejores condiciones de infraestructura, de recursos comunicacionales, de personal especializado, etcétera, y está haciendo un daño mucho mayor al que está haciendo en nuestro país a estas alturas. Europa, por ejemplo, y seguro Raúl lo va a comentar, está sufriendo espantosamente. Entonces, lo que yo quisiera decir es, cobremos conciencia de que es un problema mucho más grande de lo que cualquier país puede enfrentar. La segunda cosa es que, en términos generales, se puede observar que la segunda ola del virus, se sabía que iba a haber una segunda ola y quizás ahí habría algún comentario respecto a preparación, y podía ser más fuerte que la primera. Y lo está haciendo en los países que la empezaron primero. Los países que empezaron la segunda ola antes que nosotros están sufriendo durísimo. Entonces quizás se pueda decir que hemos perdido un cierto tiempo durante los meses de relativa calma para preparar a la población sobre que esto no se había terminado y que eventualmente iba a llegar, como digo, una segunda ola que lamentablemente todavía no ha desplegado toda su ira, por decirlo de alguna manera, en relación a este virus. A mí me parece sí muy importante que haya una mayor estrategia comunicacional de parte de las autoridades del gobierno. Es verdad que ya todos sabemos que la distancia social, las mascarillas, el lavado de manos regularmente son las principales medidas que nos van a permitir, ojalá, sobrevivir a esta terrible enfermedad. Pero a la vez creo que es tan difícil mantener por tanto tiempo la misma cotidianidad de alejamiento, de distancia, de cumplir con normas que son incómodas, pero la mascarilla, que es necesario creatividad mayor y una presencia mayor de actores del Estado, difundiéndolo de una manera que sirva para distintos públicos, etcétera, y que enfatice que no hay otra solución mientras lleguen las vacunas y se vacune la gente, que eso va a pasar mucho tiempo todavía en el Perú, que seguir estrictamente las normas que se han previsto como las esenciales. Entonces sí, considero que se debe y se puede hacer más, y no dudo de los esfuerzos que debe estar haciendo el gobierno, porque es lo que corresponde, pero creo que una campaña creativa, muy creativa, que vaya y apele a sentimientos muy profundos de la población y que la convenza más de que, por incómodo que sea, hay que esperar 3, 4, 5 meses más todavía y hacer de tripas corazón y continuar tomando las medidas. Carlos, gracias por esta primera introducción. Yo muy brevemente, en tus artículos últimamente hablas de la importancia de aprender los errores que arruinaron iniciativas que ya venían en proceso. Si fueras ¿podríamos precisarnos qué errores tú identificas en este proceso? Primero, hay carencias también, ¿no es cierto? O sea, hay cosas que el Perú arrastraba desde tiempo, mucho tiempo, que hicieron muy difíciles las respuestas. Nuestra inmensa informalidad económica, nuestro precario sistema de salud estaban ahí, no había mucho que se pudiera hacer en general, pero también creo que se cometieron errores. Yo creo que el principal error que se cometió y que en un momento determinado nos colocó como el peor país del mundo enfrentando el problema, ahora ya hay otros que se han sumado y es un torbellino de países en drama, pero creo que el principal error fue la soberbia. Soberbia. Es decir, sí, ¿en qué sentido? La explico. En pensar que desde el Estado, nuestro Estado precario, nuestro Estado elefante lento, nuestro Estado burocrático lleno de deficiencias, teníamos todas las respuestas y la capacidad de implementarlas para salir adelante con el virus. Y esa fue una respuesta que se hizo, se esforzó mucho. Yo creo que ese Carlos, fue uno de los grandes errores, porque mira, el chat está lleno de estos comentarios en este momento de gente que está participando,
yo creo que se dio, uno de los principales errores fue un mensaje de autosuficiencia, ¿no? Todo lo podemos, todo lo sabemos, no necesitamos de nadie. Y realmente creo que esta ha sido esta soberbia es la que nos está pasando la factura en este momento. Le pongo varios ejemplos. Creo que la soberbia, creo que había mucho que poder aprovechar de 3 sectores claves en nuestra sociedad. Uno, las organizaciones sociales de la población, que en el Perú son muy poderosas, muy fuertes, muy dedicadas a resolver problemas concretos de la gente, comedores, vasos de leche, que hemos tenido muchos años, en fin, juntas vecinales, en el campo de las comunidades. Sí. Creo que ahí había una alianza de Estado-sociedad que no se aprovechó. También, y siempre creo que las 3 que voy a mencionar hubieran sido inclusive la propia iglesia, como se ha manifestado anteriormente, ¿no? Carlos, vamos a... Mira, yo ya tengo más o menos 18 preguntas de medios de comunicación para ustedes y Carlos Tola entra después de la intervención también de nuestra querida Rosana. Rosana, por favor, entonces, esta tu primera intervención, si pudiéramos analizarla desde el contexto de que los padres... ¿Qué hemos aprendido en esta pandemia y qué es lo que está pasando con los mensajes para justamente prevenir el impacto de la pandemia en la infancia y la niñez? Bueno, ante todo, gracias por la invitación y por compartir esta mesa. Me ubico como mujer, como educadora y como ciudadana, y de hecho el mega acontecimiento que significa la pandemia en nuestras vidas, creo que expuso ante todo las desigualdades que vivimos como sociedad. Y tal vez desde esta soberbia que ustedes reconocen en el tratamiento, en el abordaje de la pandemia, no se toma en cuenta precisamente la diversidad que existe en nuestro país. Y tengo la impresión que el tratamiento de los mensajes, los medios que se utilizan no necesariamente están considerando estas diversidades, ¿no? Creo que esta es una evidencia más de la fragilidad en la que se ha visto expuesta el Estado, no solamente el sistema de salud, sino todos los recursos que tiene que movilizar para la acción preventiva y la atención en estos casos, ¿no? Entonces ahí creo que hay esfuerzos en realidad que hay que valorar, pero que no se corresponden con la dimensión de la pandemia, ni en la primera ola, y me temo que no estamos aprendiendo lo que ya vivimos. Entonces, allí me preocupa cómo se va a gestionar la comunicación hacia las madres, hacia los padres de familia. Hace un rato conversaba con una comunicadora del movimiento que acompaña el movimiento de niños, hijos y obreros cristianos, el MANTOC, y me comentaba que dentro de esta acción social, de este trabajo organizativo, intentan que los niños, las niñas, puedan tener una información clara para que ellos lleven esa información a sus hogares, ¿no? Entonces, todo este esfuerzo que está haciendo, por ejemplo, la Dirección de Promoción de la Salud con Alexandro Saco, el ABCD, el 123 que Salgalú ha producido a través de muchos recursos comunicativos, no están llegando. Y aquí hay grandes ausentes todavía. Entonces, a mí me preocupa, como consumidora de medios, ¿dónde están las grandes cadenas televisivas, las grandes cadenas de radio? Sí. Yo los siento ausentes, lamentablemente. Quienes están saliendo a responder son los medios alternativos, ¿no? Como Salgalú, como Titanca, como Onda Azul, son los medios que están en las regiones, cerca a la población, tratando de hacer este trabajo preventivo que el Estado no alcanza a desplegar porque tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces aquí coincido totalmente con lo que decía Carlos. ¿Dónde está esta alianza que sería potente de establecer con las organizaciones sociales y con los medios de comunicación alternativos que son los que consumen las familias?
Gracias, te agradezco, Rosana. Yo creo que es la constante que en todo el chat, si ustedes pueden ver, o sea, la gente pregunta cuál es la alianza de los medios de comunicación. Sabemos que hay una torta publicitaria, pero cuando tú en una pandemia pones como condición la contratación publicitaria para divulgar mensajes, yo creo que es un tema que hay que discutirlo seriamente. Pero en fin, vamos a retomar esto. Ya está Raúl Tola desde Madrid conectándose con nosotros. Vamos a ir un pequeño corte y volvemos nuevamente para estar los tres juntos atendiendo a las preguntas que nos han hecho llegar varios medios de comunicación para ustedes. Vamos a un corte rápido y volvemos enseguida. Sabes que en este momento la pandemia del coronavirus me ha hecho vulnerable. Hoy más que nunca, tú tienes que cuidarme. Porque fui testigo de grandes cambios en nuestra sociedad. Porque yo puedo hablar sobre pasado y el presente. Porque vi la modernidad crecer frente a mis ojos. Porque fui hija, madre, ahora abuela. Protégeme, porque jugué un rol importante para el avance de nuestra sociedad. 1 y a lavar las manos muy bien, también al revés. 1, 2 y 3. 2 y a proteger mi boca y nariz y estar muy feliz como una lombriz. 3 y a recordar los pasos atrás, quizás uno más, volviendo a comenzar. Gobierno del Perú, el Perú primero. Gracias. Toda esta serie de spots que son del Ministerio de Salud los tenemos nosotros a disposición de todos los grupos que estén interesados en asociarse. Y como lo dijo Rosana, pues ojalá que realmente los medios masivos puedan atender y puedan divulgar ampliamente, no solo este mensaje, sino tantos ellos que necesitamos contribuir para la acción ciudadana. Tenemos ya varias preguntas de la República, gracias amigos de la República, Perú 21, Radio Cutibalú de Piura, tenemos de Radio Alegría de Apurímac, tenemos Radio Estéreo de Villa, de aquí de Lima, y en fin, otras que vienen llegando para nuestros panelistas. Ya estamos entonces nuevamente ya conectados, y en función de esto, pues creo que vale la pena retornar un poco a los contactos que estamos teniendo con las diferentes preguntas que nos están haciendo llegar, que inclusive nos advierten que debido a esta crisis, evidentemente inclusive los precios de las clínicas privadas están subiendo y hay un movimiento cada vez más importante. Entonces yo ya doy la bienvenida a nuestro querido Raúl Tola, escritor y periodista y gran amigo de todos, conocido por todos ustedes, y actualmente es director de la Cátedra Vargas Llosa. Raúl, realmente bienvenido, y realmente para decirte de que también recibe un abrazo muy fraterno del padre Gastón Garatea, quien es el gran promotor de esta alianza de la sociedad civil por inversión en la infancia. Raúl, bienvenido. Entonces, tú has sido muy enfático en el último documento que hemos visto y evidentemente el tema de no tener una buena información, no tener realmente un liderazgo más claro que nos permita organizarnos mejor frente a esta pandemia, creo que nos está pasando la factura. No sé si tú quisieras hacer un primer comentario antes de pasar a los primeros preguntas de los medios. Pues yo hice un comentario hace unos días en la columna que digamos, publico diariamente en La Mula, donde decía básicamente que el gobierno tenía que preocuparse por su comunicación. Esto es algo que se repite siempre. Todo el mundo dice que si tienes mala popularidad es porque tienes mala comunicación, pero en el caso del gobierno de Francisco Sagasti es evidente que hay un problema de comunicación, específicamente en lo que se refiere al COVID, ¿no?
Y lo que yo pienso es que eso es gravísimo porque la comunicación en una emergencia como la que está viviendo nuestro país, la buena comunicación salva vidas, la mala comunicación mata gente. Es así de grave, es así de drástico. Entiendo que el gobierno ha tomado nota de las numerosísimas críticas que recibió por la anterior conferencia de prensa que ofreció, y el día de ayer se trató de corregir en alguna medida esta deficiencia. Para comenzar, la presidenta del Consejo de Ministros comenzó dando el principal titular que todos queremos escuchar, si va a haber confinamiento o no va a haber confinamiento, pero de todas formas siento que el gobierno todavía no coge, digamos, el truco, o no está bien asesorado o no se deja asesorar en términos de comunicación. Y quiero repetir que en una circunstancia como la que estamos viviendo, la información, la comunicación es fundamental para que los ciudadanos estén bien informados, para que los ciudadanos sepan qué es lo que tienen que hacer y para que, digamos, no se produzcan confusiones que puedan agravar todavía más una situación que es extraordinariamente dura para todos, ¿no? No, muchísimas gracias, Raúl. Entonces, con esta presentación tuya, yo quisiera pasar a las preguntas que nos han hecho llegar los medios de comunicación para el panel. Entonces, en este contexto, tengo una primera pregunta de, justamente la República pregunta: ¿los mensajes en tiempo de crisis son esenciales para calmar a la población? ¿Qué está pasando con la comunicación, según tú, que emite el gobierno y que ha hecho hasta desconfiar en las vacunas? Raúl. Pues yo no sé si es exactamente el tema de las vacunas un problema del gobierno. Sí creo que el gobierno podría ser más enfático con las vacunas, pero también es verdad que hay una contracampaña contra las vacunas muy poderosa. Hay una potentísima campaña de desinformación. Toda esta estrategia del fake news está, digamos, siendo empleada actualmente en nuestro país, desafortunadamente con mucho éxito. Hemos visto en la última encuesta de apoyo que el 48% de la gente no se vacunaría ahora. Pues el gobierno tiene que responderle efectivamente a esa campaña con verdades científicas, difundiendo un mensaje claro. Ayer en la conferencia de prensa, Pilar Macetti, la ministra de Salud, tuvo una ocurrencia heroica, si uno quiere, que me parece que debería ser el mensaje central de la campaña de vacunación. Cuando ella dijo, yo pongo el hombro, ese debería ser el mensaje de la campaña de vacunación, un mensaje que se asiente en la población, pero sobre todo tiene que haber un trabajo de persuasión de la población. Y la verdad, hay que hablar con todas sus letras. Todas estas personas que están lanzando campañas anticientíficas, muchas veces para tratar de promocionar supuestas medicinas milagrosas contra el COVID y en general para hacerle una contracampaña al gobierno, las mismas personas que antes exigían que el gobierno comprara vacunas, ahora critican las vacunas que ha comprado el gobierno. Yo les invitaría y les pediría por favor que sean un poco más responsables, porque están jugando con la salud y con la vida de las personas. Esto no es un simple juego político, esto es algo muchísimo más delicado y con esto no se puede jugar. Gracias, Raúl. Yo tengo una pregunta de Perú 21 justamente para a Carlos Basombrío. Carlos, Perú 21 te pregunta, dice, cualquier gobierno en situación de crisis debe servir de guía. ¿Cómo realmente en esta situación construir un liderazgo que guíe a la población para superar esta pandemia, para hacer frontalmente la pandemia? Tú has sido parte de gobiernos, tú tienes experiencia administrativa. ¿Qué es lo que él pregunta? ¿Qué es lo que un gobierno puede construir como liderazgo? Porque primero se tiene que aceptar este liderazgo y sobre todo confianza, ¿no? A ver, yo no tengo una respuesta fácil a eso, son siempre circunstancias difíciles, porque además el liderazgo en esta etapa pasa por no calmar a la población, sino explicarle que la situación es muy complicada y que, digamos, no hay razones para estar tranquilos, sino para estar preocupados. Todo eso se tiene que hacer con mucha transparencia y mucha inteligencia, porque a la vez debe incluir, me parece, afirmaciones verdaderas, por más duras que sean, y que ayuden a entender que el horizonte de solución existe, pero no está a la vuelta de la esquina. Yo creo que tuvimos un
grave problema de liderazgo y credibilidad del gobierno en ese entonces de Vizcarra, cuando dijo que ya estaba solucionado el problema de las vacunas. O sea, el liderazgo pasa por la credibilidad, y tuvimos un grave problema cuando nos mintieron con el tema de las vacunas, que ya estaban encaminadas y que íbamos a ser de los primeros a vacunarnos, y en realidad vamos a ser de los últimos. Entonces me parece, en primer lugar, uno es transparencia, verdad, alertar sin alarmar, que es una diferencia importante, advertir de que el problema no es sencillo, pero que la solución está en nosotros mismos en gran medida. Y respecto a las vacunas, no puedo coincidir más con Raúl. Es sorprendente cómo hay un movimiento antivacunas a nivel, sobre todo de los países desarrollados, de Europa, de Estados Unidos, que es de una irracionalidad y de una falta de evidencia empírica, científica, que asusta, y además de un egoísmo inmenso, porque padres que pudieron vivir y crecer sanos porque se vacunaron en su momento, hoy no quieren que sus hijos se vacunen. Entonces creo que ahí el gobierno, anticipándose a la llegada de las vacunas, debería focalizar mucho de su estrategia. No hay soluciones ahorita para los que ya están enfermos, salvo la atención. Pero para el resto está la vacuna, y la vacuna es importantísimo de ser usada para el bienestar, no solo de quien se la aplica, sino de todos en general, porque habrá menos intercambio. Yo no soy ningún especialista en difusión, pero creo que ya se ha dicho temas vinculados a la mensajes específicos según los sectores, etc. Muchas gracias, Carlos. Yo tengo una pregunta de Radio Cutibalú para Rosana. Y es, básicamente dice, ¿la comunicación pasa solo por los medios de comunicación masiva o es necesario tener un tejido social mejor articulado para que la comunicación llegue más a las personas y sea más efectiva? Sobre todo tratándose de infancia y niñez y madres que tienen que liderar con este tema. Muy buena pregunta, muy retadora. Estamos en un país donde todavía tenemos 72% de la población, según el censo, el último censo nacional, que no tiene acceso a Internet. Y sabemos que esta mayoría consume principalmente radio y televisión. Son los medios por excelencia todavía. Y de hecho, pues la gente se informa por ese canal principalmente. Pero hay que reconocer que durante todo este acontecimiento, desde que comenzó la pandemia el año pasado, las organizaciones sociales han tenido un rol importantísimo, ¿no? Hace unos momentos les mencionaba al Mantoc, pero también han habido otras organizaciones que han jugado un rol muy importante, por ejemplo, acompañando a los niños en la estrategia Aprendo en Casa, acompañando las ollas comunes y diferentes espacios donde la gente ha ido buscando alternativas frente a la precariedad y a las dificultades que la pandemia agravó. No es que no existían, sino se exacerbaron estas desigualdades y estas situaciones de precariedad. Y allí las organizaciones sociales de base, pero también esas pequeñas ONGs, los programas pastorales, las iglesias, han jugado un rol muy importante a través de diversos canales para acompañar a las familias y también para comunicarles, para llevarles mensajes con los cuales puedan tomar medidas preventivas, protegerse y saber qué hacer ante la enfermedad. Entonces creo que ahí hay un nicho fundamental para potenciar y creo que no se está aprovechando, ¿no? O sea, tú estás hablando aquí de que muchas veces la comunicación se confunde con relaciones públicas o información pública y hay que enfatizar mucho más con comunicación para el desarrollo. Comunicación que es un tema que ha sido fundamental y que fundamentalmente las organizaciones sociales tratan. Déjame ahora, tengo una pregunta para completar esta primera rueda para Raúl Tola, que nos hace Radio Alegría,
y Radio Alegría es de Apurímac y Radio Estéreo Villa de aquí de Lima para Raúl Tola. Y esta dice, se está comunicando la prevención de la pandemia en comunidades campesinas y nativas como considerando su idioma. ¿Qué es lo que usted sabe? Y por el otro lado nos dice, Raúl, en el último mensaje del Poder Ejecutivo, y esto Radio Estéreo Villa, no hubo claridad en qué es indispensable para una comunicación efectiva que un gobierno deba tener con su población. Raúl, si fueras tan amable. No sé si se refiere específicamente al último mensaje, es decir, el que ofreció ayer la presidenta del Consejo de Ministros con la ministra de Salud, o el mensaje a la Nación que ofreció, o la conferencia de prensa que ofreció el ministro Sagasti, que realmente fue muy desordenada y que no contribuyó, digamos, a absolver las dudas, por lo menos hasta el momento en el que comenzó a preguntar la prensa, ¿no? Esa conferencia fue muy mala, lo he dicho hace un momento. Todo el mundo criticó esa conferencia y creo que estuvo muy bien criticada esa conferencia porque fue un verdadero desastre que contribuyó más bien a la confusión antes que a aclarar todas las dudas que teníamos, ¿no? Sobre si la información se está difundiendo en quechua, yo no quiero hacer afirmaciones sobre cosas que ignoro con absoluta sinceridad. Espero que sea así, espero que no se haya centralizado la información solo en español. Sería una locura, sería una temeridad de parte del gobierno, ¿no? Supondría que hay una mirada más plural. Y sobre lo que se preguntaba hace un momento, yo ayer estaba viendo, a propósito del sensible fallecimiento de Carlos Tapia, estaba viendo algunos videos de entrevistas y de intervenciones que había hecho en su momento Carlos Tapia cuando salió el informe final de la Comisión de la Verdad. Escuchando a Rosana no podía dejar de pensar en algo que dijo Carlos, y que creo que es uno de los mensajes centrales de la Comisión de la Verdad, ¿no? Que es que aquel fenómeno de violencia y de delincuencia de aquella época, el fenómeno terrorista, digamos, reveló las costuras de nuestro país, las profundas desigualdades de nuestro país, y siento que esas desigualdades son las mismas que vuelven a saltar con fenómenos como el que estamos viviendo, con problemas como la actual pandemia, ¿no? Los centros urbanos con algún tipo de posibilidad de aproximarse a la salud, las zonas alejadas a los centros urbanos, pues un poco sálvese quien pueda, ¿no? Bien, gracias. Sí, gracias Raúl. Yo creo que este comentario ahora tiene que ver con un hecho, hemos hecho una edición un poco de un interés que tienen varias otras emisoras y que tiene que ver básicamente con un mensaje tal vez y un comentario final de parte de ustedes. Y está relacionado a fundamentalmente cómo realmente entender la necesidad de comunicar mejor y organizarse mejor según su perspectiva. ¿Cuál podría ser su reflexión y recomendación? ¿Comenzamos contigo, Raúl? Sí, yo repetiría básicamente lo que he dicho al comienzo. Yo no soy un especialista en comunicación pública, yo soy un periodista que, digamos, ve las conferencias de prensa del gobierno y las lee, las interpreta de acuerdo a sus necesidades y a su entrenamiento como periodista. Diría mensajes claros, sobre todo mensajes claros, priorizar la información y no sobreabundar en información para no generar contradicciones y no generar confusión. Porque algo que ocurre muchas veces, o que ha ocurrido y que ocurre en todo el mundo, no ocurre solamente en el Perú, que es que hay tantas medidas para afrontar la pandemia que cambian tan permanentemente que muchas veces la ciudadanía no sabe qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que eso es una cosa que hay que tratar de evitar, y creo que el gobierno no debe tener miedo de dar la cara permanentemente, ofrecer entrevistas, ofrecer conferencias de prensa, buscar múltiples voceros, y básicamente tener un ejecutivo coordinado para evitar, yo sé pues que hay un conflicto, por ejemplo, entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud, pero tiene que haber un solo mensaje dado por ambos ministerios para una crisis como la que estamos viviendo. Gracias, Raúl. Confianza y credibilidad es fundamentalmente el gran mensaje aquí, y liderazgo, evidentemente, que tiene que tener el gobierno y tiene que comunicarse más con la población. Bueno, yo enfatizaría el tema de la dosificación de la información, ¿no? O sea, entregar lo necesario, lo suficiente para que la población estemos informadas, estemos claros
en lo que hay que hacer tanto en las medidas preventivas, pero también qué hacer ante la inminencia de que uno de nuestros familiares esté contagiado, ¿no? Y lo otro es que creo que además de dosificar la información, sí el Estado y todos los medios y todas las organizaciones estamos de cara a una diversidad en el país que tenemos que aprender a gestionar y aprender a manejar esta información, considerando lenguas, considerando lugares, considerando inclusive este mapeo que nos ha dado hace poco el Ministerio de Salud de zonas con mayor digamos, de mayor riesgo, de mediano, ¿no? Y bajo riesgo, porque allí también hay que tener tener en cuenta estas diferencias de cómo se está presentando la pandemia para poder precisamente alertar, ¿no? Ahí hay un tema, digamos, complejo en el manejo de la información que va más allá de un tema técnico, ¿no? Sino cómo es que abordamos la comunicación en un país tan diverso como el nuestro. Y un tercer elemento, diría, también le pondría el énfasis en la confianza, ¿no? Yo creo que no solamente este gobierno, sino en general el sistema político, pues no tiene la confianza, no tiene a la ciudadanía de su lado. Y en este momento es importante que estemos juntos, que estemos unidos, ¿no? Y ahí hay que trabajar. Me preocupa, por ejemplo, ante esta segunda ola inminente, ¿qué va a pasar con los establecimientos de salud, que es el servicio más cercano a la familia, ¿no? Son más de 8.000 establecimientos de salud y ante, pues, la necesidad de reconcentrar todo este recurso humano, otra vez estos establecimientos van a estar de puertas cerradas para las familias. Y entonces, ¿qué hacer frente a eso? Me preocupa, ¿quién es el que le va a transmitir ese mensaje a la familia que no tiene un medio o un canal claro y sostenido de comunicación, ¿no? Ahí hay todo un trabajo de promoción de la salud que necesita de alianzas público-privadas, sociales, más amplias. Muchísimas gracias, Rosana. Yo creo que ha sido muy claro, muy directo tu mensaje. Y retomamos ahora sí con Carlos, que tuvimos un problema con su conectividad, como todo el país, ¿no? Pero Carlitos, quizás tu mensaje y tu conclusión. No, lo único que quería agregar es que cuando yo mencionaba al inicio de la conversación que hubo un pecado de soberbia en el gobierno de Vizcarra que creyó que el Estado tenía todas las herramientas para diseñar e implementar las políticas. Mencioné las organizaciones populares, pero también quisiera mencionar las redes de iglesias de todo tipo en el país y las redes logísticas, por ejemplo, de las empresas que pudieron haber contribuido, por ejemplo, en la distribución de alimentos en las épocas del acuartelamiento o de la encerrona total. Y creo que esos errores no deben cometerse. Debe haber una vocación del gobierno para recibir e interactuar con los apoyos de distintos sectores de la sociedad. Estamos todos en el mismo barco y creo que no hay que descuidar esa parte. Gracias, Carlos, gracias, Rosana, gracias, Raúl, por su importante participación. Yo creo que el tema no se agota aquí. Lo que ha sido muy claro es que tenemos que invertir más en temas de liderazgo y credibilidad. Credibilidad con liderazgo y tener mensajes muy claros y oportunos en tiempo y oportunidad. Creo que lo que dicen todos los comentaristas, los comentarios en el chat, si ustedes lo están leyendo, que hay capacidad en el país. Esta no es la primera vez que estamos enfrentando un problema, pero que se debe aprovechar mejor la instancia y el esfuerzo de la sociedad y la experiencia de la sociedad y las organizaciones sociales. Digo, creo que eso es parte de lo que tenemos que construir. Muchas gracias por haber estado en Diálogo Abierto. Mañana se repite a las 11 de la mañana y el lunes tendremos una edición especial. Muchísimas gracias nuevamente, Raúl Tola, por tu presencia. Lo mismo a ti, pues, Carlos Basombrío, y a Rosana Mendoza, que nos han acompañado en esta edición de Diálogo Abierto. Muchísimas gracias.